Bienvenidos una vez más a la Escuela Bíblica, una nueva semana. Estamos en la semana 7 ya de este curso de una salvación tan grande, todo el estudio de la salvación. Cuán grande que es la salvación que Dios nos ha otorgado, que nos lleva tanto tiempo para estudiar y a veces de una forma muy simple, muy sistemática, muy por arriba, porque realmente lo que Dios nos ha brindado, lo que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia, realmente es inagotable. Hoy vamos a ver dos doctrinas, dos conceptos también que entendemos por la palabra de Dios que son fundamentales para desarrollar este tema de la salvación. Así que seguramente ya están preparados, ya están listos con su Biblia allí para estudiar, para leer. Les animo a seguir leyendo el libro de Teología Básica de Ryrie. Es muy bueno, sigan leyendo, formen en ustedes este hábito de leer muy buenos libros. Me encanta Ryrie porque es muy concreto, muy conciso, dice las cosas como son de una forma muy fácil de entender. Así que sigan leyendo, sigan estudiando, prepárense para el examen también. Ya estamos prontos al examen, pero no tengan miedo, va a ser muy, pero muy fácil. Voy a tratar de hacer una lista, una guía para el examen. Se las voy a enviar, cada uno de ustedes la va a recibir para que puedan estudiar los temas principales. No va a ser nada complicado. Es parte de la enseñanza. El hecho de rendir un examen es parte de la enseñanza. Entonces, fijamos los conceptos que durante todas estas semanas estuvimos viendo a través de un examen. Así que no tengan miedo, van a salir muy bien seguramente. En esta oportunidad vamos a ver dos temas, la adopción y la santificación, dos conceptos importantísimos como cada uno de los que estamos desarrollando durante esta materia. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Les invito, vamos a orar juntos. Padre, te damos muchas gracias por poder compartir en esta oportunidad una nueva clase, Señor, para poder estudiar, para indagar en tu palabra conceptos tan pero tan importantes como encontramos en tu palabra en la Biblia. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos enseñe a través de todos los conceptos que vamos a ver en esta oportunidad. Señor, guíanos. Señor, muéstranos a través de tu palabra cosas para incorporar a nuestra vida y para mejorar nuestra vida espiritual también. Te alabamos y dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzando en cuanto a este tema de la adopción, ¿qué es la adopción? Si tendríamos que decir o dar un significado de la adopción, es un acto de Dios. Que nosotros seamos adoptados es un acto total y absoluto de Dios, donde Él coloca a la persona que conoce a Cristo como Salvador en ese preciso momento, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Ahí Dios nos coloca en su familia como una persona adulta, no como un bebé, sino como una persona adulta que tiene todos los privilegios de una persona adulta. Y entonces viene también involucrado en todo esto el hecho de ser despojado de todas las relaciones o responsabilidades anteriores que nosotros teníamos. Ahora pasamos a la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Eso es la adopción. Es un acto totalmente de Dios. Pero miremos un poquito más adelante y veamos un poco el trasfondo de todo esto.
La mayoría de las culturas tenían esta práctica, salvo en las leyes hebreas, que no se contemplaba esto. El resto de las culturas de aquella época lo contemplaban. Por ejemplo, Moisés, tenemos el ejemplo de Moisés, ¿se acuerdan? En Egipto, él fue adoptado por la hija de Faraón. Entonces, ya en aquella época, ya esto se estaba desarrollando. En las tablas de Nusu revelan estas costumbres. Estas tablas de Nusu eran unas tablillas que se escribían en un idioma cuneiforme, donde se muestra o se desarrolla las cosas que pasaban en esta ciudad de Nusu o Nusi en algunos otros escritos, se lo menciona así, que era una antigua ciudad del sudoeste de Irak, de lo que hoy es Irak, y allí se encontraron unas tablillas escritas donde se estaba dando información de actividades legales, comerciales, militares de aquella época, de los que vivían en aquella época. Eran las costumbres de los patriarcas de aquella época. Y entonces allí ya se menciona el hecho de la adopción. Pero también en el mundo greco-romano esto era algo muy común en la vida. Personas que no tenían hijos podían adoptar algún hijo. O había familias que, queriendo hacer un bien a su propio hijo, permitían que sean adoptadas por familias con un nivel social un poco mejor, entonces los daban en adopción. O sea, el hecho de la adopción era normalmente desarrollado en aquella época. Pero bíblicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? El apóstol Pablo hace 5 utilizaciones de este concepto. Allí los tienen, Romanos capítulo 8, versículo 15, versículo 23, Romanos capítulo 9, versículo 4, Gálatas 4, 5 y Efesios 1, 5. En cada uno de estos conceptos, el apóstol Pablo utiliza la adopción. La adopción de Israel como nación. Allí está en Romanos capítulo 9, si buscan en su Biblia, Romanos capítulo 9, versículo 3, podemos leer, dice Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, allí está la palabra, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aquí se está refiriendo cuando el apóstol Pablo está mencionando de que Israel es adoptado por Dios como nación. También se menciona la adopción de los creyentes como partes de la familia de Dios. Después vamos a ver algunos versículos más, pero fue posible por la muerte de Cristo. Si nosotros vamos allí al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Para qué Dios envió a su Hijo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta el concepto de lo que Dios hizo hacia nosotros? En el momento en que conocimos a Cristo como Salvador, Él dice que por Jesucristo nos hizo
parte de su familia. Y dice que si somos hijos, somos también herederos de Dios por medio de Cristo. O sea, como parte de la familia de Dios, no es que estamos limitados, sino que tenemos todos los privilegios como personas adultas, no solo de ser parte, de disfrutar de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, somos coherederos con Cristo y vamos a heredar todas las cosas que Cristo un día también va a heredar. Y de esa manera nosotros somos incorporados a esta familia de Dios. Pero ¿cuándo se hizo esto? Si volvemos a Gálatas, a Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Se efectuó en el preciso momento en que recibimos el Espíritu de Dios, ¿no? Ese espíritu de adopción menciona aquí Romanos. O sea que en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo de Dios, según dice Efesios. Ese Espíritu Santo de Dios también es el espíritu de adopción. Dios nos toma y nos hace parte de su familia. Algunas consecuencias de la adopción. Nos sitúa en una familia a la cual originalmente no pertenecíamos. Fíjense en lo que dice Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos sitúa ahora en esta familia que nosotros estábamos ajenos completamente. Allí Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos nosotros, alejados de Dios, ajenos de las promesas de Dios, pero Dios nos pasa a ser parte de su familia. Somos liberados por completo de todas las relaciones anteriores. Gálatas capítulo 4, versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se dan cuenta? Ya todas las relaciones que teníamos anteriormente pasan a un lado y ahora somos adoptados y tenemos la relación con nuestro Padre. Es posible solo por el acto voluntario de Dios que nos adopta. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. No es por nosotros, es por el puro afecto de la voluntad de Dios. Es un acto voluntario de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios así lo quiso hacer. Dios quiso darnos esta salvación tan grande de ser adoptados en su familia. Y tenemos pleno derecho de todos los privilegios, como leímos en Romanos capítulo 8, versículo 15. Absolutamente todos los privilegios tenemos en esta familia de Dios. Así que, ¿qué concepto más importante? Ser adoptados en la familia de Dios. Ahora pasemos al otro tema, el tema de la santificación. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Otro concepto que entendemos por la palabra de Dios es la santidad.
es otro concepto también de esta salvación tan grande, la santificación. La santidad es un concepto que fue marcado desde el Antiguo Testamento y que se resalta en toda la Biblia. Cuando hay conceptos así que son resaltados en toda la palabra de Dios, es que Dios quiere mostrar y manifestar algo. Y dice que como aquel que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces, hay diferentes conceptos de santidad, de esta santificación, que vamos a tratar de explicar en este preciso momento. En la idea de santidad era aplicada a personas, a lugares o también a objetos que habían sido separados de un lugar profano y apartados y consagrados para Dios. Esa es la idea general de lugares, personas o tal vez objetos. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos diferentes verbos como ser consagrado, santo. Tenemos sustantivos también como ser apartado, santificado, o también adjetivos que hablan de ser santo, de ser puro. Y esta palabra se deriva de una raíz original del hebreo que significa cortar o separar, ¿no? Siempre la idea es esa de apartar, de separar. Cuando tenemos el concepto de santo o de santificación, es algo apartado, separado, y como dijimos, pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser objetos. El sentido moral o ético de la palabra santo se aplica principalmente a Dios. Ahí ustedes tienen algunos pasajes donde se marca de que Dios es santo. Leímos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, donde dice, sed santos porque yo soy santo. Siempre el concepto de santidad, de apartado absoluta y completamente del pecado, es de Dios. Y con respecto a los hombres, a los seres humanos, somos exhortados a conformarnos a esta santidad en nuestra vida cotidiana, diaria. Entonces, siempre el concepto es que Dios es un Dios santo y nosotros tenemos que ir adaptando nuestra vida, conformando nuestra vida a esa santidad. Ahora en el Nuevo Testamento hay diferentes sustantivos, adjetivos, también que están hablando de esto, ¿no? Del templo santo, también hay algunos sustantivos que hablan de consagrar, de purificar, de hacer santos. Se usa también para hacer santo a algo, y el adjetivo también se usa como santo, como recto. O sea, son diferentes utilizaciones de palabras que dan la idea y el concepto general de ser apartado, de ser separado, de tomar algo para un uso primordial, objetivo y que quiere ser puesto aparte para la utilización de Dios. Ahora, la aplicación de la palabra en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento, se aplica la palabra santo para el pacto de Dios, ahí tienen los versículos, la ley, se menciona en Romanos 7:12 que la ley es santa, se menciona de los profetas, en Lucas dice que los santos profetas. Entonces, ¿se dan cuenta? El pacto, la ley, los profetas, el templo, se menciona en Mateo y en Hechos también que el templo que tenía Israel era santo, era apartado para algo. Las escrituras mismas, según Romanos, según segunda de Timoteo, son santas, o los ángeles también
allí en Marcos capítulo 8, versículo 38, dice los santos ángeles, ¿no? Entonces, todas estas utilizaciones nos están haciendo entender de que cuando hablamos de santificación es algo que puede ser una persona, objetos o lugares o cosas que son colocadas aparte con un objetivo primordial, ser utilizados por Dios. Ahora, ¿qué envuelve la santificación? Según Jeremías 1:5, que dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La santidad envuelve el ser apartado para Dios. Aquí tenemos el ejemplo de Jeremías. Dice que desde antes de que naciese, Dios ya lo había santificado, lo había puesto aparte. ¿Para qué? Para ser profeta a las naciones, para ir y compartir la palabra de Dios a las naciones. Entonces, aquí ven, ese es el concepto. El concepto de santificación es apartado para Dios. En segundo lugar, también es ser purificado del mal. Segunda Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ven? No solamente ser apartado, sino también ser purificado del mal. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento apartado para Dios, santificado, santo. O sea, apartado del mal, pero en tercer lugar, también se refiere a ser conformados a la imagen de Dios. Romanos 8:28 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La idea de santificación, de poner aparte, de ser conformados a su imagen, es que nos vayamos cada vez pareciendo más a Cristo. Ese es el propósito original. Es ser apartado, ser separado del pecado para ser conformado a la imagen de Cristo. O sea, el objetivo final de la santificación es que nosotros mostremos la imagen de Cristo. Ser separados para Dios. Ahora, a través de la palabra de Dios, entendemos tres tiempos de esta santificación que voy a tratar de explicar. Hay tres tiempos en esta santificación. Hay un acto inicial de la santificación que lo llamamos habitualmente como santificación posicional. Si hablamos de santificación, entendemos que es ser puesto aparte, es separado del pecado, ser conformado a la imagen, pero entendemos que es en un tiempo posicional, una santificación posicional es un acto inicial. Si nosotros buscamos los diferentes pasajes que encontramos allí anotados, como Primera de Corintios, como Efesios, como Colosenses, siempre lo que encontramos es el apóstol Pablo hablando, por ejemplo, aquí tengo Efesios 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús en Éfeso. ¿Se dan cuenta? El creyente ha sido apartado para ser de Dios y declarado santo por la fe en la obra justificadora de Dios. A todos los creyentes, sin excepción, se les llama santo. ¿En virtud de qué? En virtud de estar en Cristo Jesús. Por eso el apóstol llama a los cristianos de Éfeso o de diferentes iglesias
santos, apartados. Hay una santificación posicional. Usted, hermano, yo, todos aquellos que hemos conocido, aceptado el regalo de Dios a través de Jesucristo, somos santos. Esto es lo que llamamos santificación posicional. Dios nos ve como santos. Somos santos delante de Dios. Pero entonces usted diría, pero en mi práctica no soy así. Bueno, esta nueva santificación, esta posición, es el resultado de la obra de Cristo, no de nosotros. Es totalmente una obra de Jesucristo. Y esta es la santificación posicional. Es el acto inicial de la santificación. Cuando conocimos a Cristo como Salvador personal, Dios nos declaró santos. Delante de Dios somos santos. Pero pasemos a otro tiempo de la santificación. Ahora, en este tiempo de la santificación, está el proceso de la santificación. Entonces, no solamente es la santificación posicional, somos santos, sino que hay una santificación progresiva. En el Antiguo Testamento, Israel tenía que reflejar en sus vidas cotidianas la santidad de Dios. Lo encontramos en Levítico, capítulo 11, en capítulo 19, capítulo 20, y la manera en que se mostraría esto era evitando la inmoralidad y las prácticas abominables de otras naciones que estaban rodeando al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Y el pueblo de Israel tenía que mostrar esta santidad apartándose de estas cosas y positivamente obedeciendo los mandatos de Dios. Esta es la santificación progresiva. Es la santificación experimental o progresiva y es la obra del Espíritu Santo en la cual Él va progresivamente conformándonos al carácter moral y perfecto de Cristo. Es un avance en nuestra madurez. Es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, dejando que Dios obre en nuestra vida a través de su Santo Espíritu, que nos va conformando cada vez más como Cristo, siendo como Cristo. Entonces, la santificación es posicional, entendemos por la palabra de Dios, somos santos delante de Dios, pero esta santificación también es progresiva. Como el pueblo de Israel tenía que mostrar su imagen de Dios, ese Dios santo, nosotros también tenemos que hacerlo. Y esta santificación tiene que ver con nuestra condición aquí en la tierra. Esta santificación depende de dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso él dice, sed santos. ¿A qué santificación se está refiriendo eso? A la posicional. Pero, en definitiva, es la progresiva, la que nosotros vamos dejando que Dios obre en nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, somos santos, santificación posicional, santificación progresiva es el obrar de Dios en cada uno de nosotros, mostrando la santidad de Dios. Es algo que yo tengo que generar. Dios va haciendo en nosotros a medida que nosotros nos apartamos del pecado, dejamos aquellos lugares que no nos corresponden, que no nos hacen bien, dejamos de mirar cosas que no nos hacen bien, que afectan mi vida. Tal vez hay algo que está afectando tu vida y tenés que ir dejándolo. Y dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en tu mente y en tu corazón
y te vas a ir apartando de aquellas cosas malas. Esta es la santificación progresiva. Pero hay una más. Es la entera santificación o la santificación final. ¿Vimos? Santificación posicional, santificación progresiva, santificación final. La santificación final se obtendrá en la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Allí yo anoté algunos pasajes, pero puedo mencionar Romanos 8:23 y dice, el 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? La santificación final va a ser cuando esa adopción se termine de concretar plena y absolutamente cuando el Señor nos venga a buscar en la redención de nuestro cuerpo. Esta es la santificación final. La meta de la santificación progresiva es la conformación de nuestra vida a la vida de Cristo. Y dice, versículo 29 de Hechos 8, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Dios nos ve como santos, una santificación posicional. Estamos transitando una santificación progresiva donde dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida. Nos apartamos voluntariamente de aquellas cosas que nos hacen mal, oramos, leemos, buscamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de Dios para llegar a nuestra santificación final, enteramente siendo santos. ¿Cuándo? Cuando el Señor nos venga a buscar, cuando pasemos a la presencia de Dios. Allí vamos a ser santos por completos, donde ya la conformación de la imagen de Cristo en nosotros va a ser completa. Para terminar, Henry Tyson dijo, hemos sido salvos de la culpabilidad y de la pena del pecado. Esa es la santificación posicional. Esa santificación posicional nos muestra que hemos sido salvados de toda la culpabilidad y de la pena del pecado. Ya hemos sido sacados de aquella familia, adoptados por Dios, ¿para qué? Para tener una santificación posicional. Pero también estamos siendo salvos del poder del pecado. Esta es la santificación que hablamos progresiva. ¿Se dan cuenta? Estamos siendo salvos del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nuestra vida. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, 7, 8. Que si obedecemos al pecado es porque nosotros queremos. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que ser llenos de ese Espíritu Santo para que podamos ser librados del poder del pecado. Ya el pecado no tiene que tener poder sobre nosotros. Y finalmente seremos salvos de la misma presencia del pecado. Lo que Tyson está diciendo es que la santificación posicional, progresiva y final se resumen de esta manera. Hemos sido salvados de la culpabilidad y de la pena del pecado. Estamos siendo salvos del poder del pecado, pero un día seremos finalmente salvos de la presencia total y absoluta del pecado. Qué maravilla es la santificación, la adopción que Dios nos ha dado en el preciso momento en que conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal.
Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender, a comprender, a asimilar estos conceptos que tanto bien nos hace, pero también que nos ayudan a vivir una vida agradable a Dios. Vamos a terminar orando en esta noche. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Gracias porque nos adoptaste como tus hijos. Aquellos que estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, hemos pasado a ser parte de tu familia, herederos con Cristo Jesús. Pero gracias por la santificación, porque tú nos ves santos. Ayúdanos a vivir, Señor, en este mundo, ocupándonos de nuestra santificación progresiva, Señor, dejando que el Espíritu Santo tome el control diario, absoluto, completo de nuestras vidas, para ser conformados a tu imagen. Y un día, Señor, vamos a disfrutar por la eternidad de ser sacados, de ser finalmente salvados de la misma presencia del pecado. Y todo por lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Gracias por este tiempo que pudimos invertir leyendo y estudiando tu palabra. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.